Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar acerca de Symfony. Antes de nada presentarme, soy Pablo Cerrillo y voy a introduciros mediante este seminario a este framework de PHP. Antes de empezar, me gustaría saber si alguien conoce este framework de PHP o ha trabajado alguna vez con él. Vale, parece que nadie ha trabajado con él nunca. No os preocupéis por no conocerlo ni tener información acerca de él, porque yo voy a introducir a él. Vamos a ver lo primero, la agenda del día. Pues lo primero que vamos a ver es qué es Symfony. Vamos a hacer una descripción de Symfony, ya lo he dicho antes, es un framework de PHP. Vamos a entrar un poquillo más en detalle. Vamos a ver con detalle el patrón modelo vista controlador, que es el que utiliza el framework para trabajar. Veremos también cómo funciona Symfony, los requerimientos que necesitamos de instalación, y luego desde una parte o un enfoque más práctico vamos a instalar un servidor en nuestra máquina local, instalaremos Symfony y veremos con detalle la estructura de directorios de Symfony. Bueno, ¿qué es Symfony? Pues Symfony no es más que un framework de PHP. Se utiliza para la creación de grandes aplicaciones web. ¿Por qué se utiliza un framework para grandes aplicaciones web? Porque es muy costoso solo con ficheros PHP hacer un proyecto grande. Entonces es importante que conozcáis algún framework de los lenguajes de programación que conocéis. Symfony trabaja con el patrón de arquitectura software modelo vista controlador. Entonces, dado que trabaja con él, vamos a explicar con detenimiento cómo funciona. En primer lugar tenemos un usuario que realiza una petición a nuestro controlador. El controlador es, por así decirlo, una petición a nuestro programa, ¿vale? Entonces, el usuario en primer lugar realiza una petición al controlador. El controlador llama a nuestra capa de modelo. La capa de modelo es una interfaz que vamos a tener entre la base de datos y el controlador. De hecho, cuando nosotros trabajamos con Symfony, nosotros no utilizamos nunca código SQL. Nosotros, mediante una interfaz, le diremos a la base de datos qué es lo que necesitamos. Y en ningún momento, en muy pocas excepciones, vamos a utilizar código SQL. Entonces el controlador avisa al modelo, necesito ciertos datos. El modelo por sí solo se encarga de conectarse con la base de datos y traerlos. Con lo cual, el modelo, una vez que tiene esos datos, se los devuelve al controlador. El controlador, una vez que los recibe, los procesa y los envía a una vista. Esta vista mostrará cómo queremos que se muestren esos datos, ¿vale? Entonces, y eso es lo que va a ver el usuario. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esto? Pues en primer lugar, el tener separado la vista del control y el modelo del controlador nos permite hacer una depuración más limpia y más fácil de nuestro proyecto web. Además, facilita el manejo de errores. También hace que nuestro proyecto web sea más escalable, es decir, sea fácilmente escalable pudiéndole añadir nuevos plugins o nuevos controladores. ¿Qué desventajas tiene? Pues lo malo de tener el patrón modelo vista controlador es que vamos a tener una cantidad de archivos excesiva. Es decir, porque vamos a tener tan separado lo que es el controlador del código de la vista que lo que tendremos es un número mayor de archivos en nuestro proyecto. Pero en principio no es tampoco una gran desventaja. Cuando se hacen proyectos web grandes siempre tenemos un número grande de ficheros que mantener. Ahora vamos a continuar viendo cómo funciona Symfony internamente. Es muy importante que sepáis cómo funciona Symfony internamente.
Symfony podemos dividirlo, por así decirlo, en 4 partes. La primera parte pues sería un controlador frontal, que lo veremos más adelante, el cual recibe una petición. Por ejemplo, quiero acceder a la dirección barra o quiero acceder a la dirección barra contacto. El controlador frontal recibe esa petición. ¿Qué es lo que hace el controlador frontal? Pues el controlador frontal se comunica con el kernel de Symfony. El kernel de Symfony por sí solo dice, vale, he recibido esta respuesta. Tengo que irme a mi archivo enrutador, a ver si esa dirección es correcta y la tengo asociada dentro de mi proyecto web a un controlador. Una vez que esté asociada a nuestro controlador, se la devolvemos al kernel de Symfony. El kernel de Symfony entonces nos devolverá a la acción determinada de cada dirección a la que queramos acceder. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a la dirección barra, nos devolverá homepage action, que es la función que tenemos asociada a esa dirección. Esa dirección, una vez se consulte, nos devolverá una respuesta. Symfony trabaja con peticiones y respuestas. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda acerca de esto? Es muy importante que lo conozcáis. ¿No? Vale, pues seguimos. Por último, ¿qué requerimientos necesitamos para instalar Symfony en nuestra máquina? En principio, como vamos a utilizar nuestra máquina local, pues vamos a instalar un servidor local con PHP. Dado que es un framework PHP, pues necesitamos claramente tener instalado PHP. Además, recomiendo tener un entorno de desarrollo y un editor de texto. ¿Por qué? El hecho de tener un entorno de desarrollo es el siguiente. Cuando nosotros instalamos una aplicación en Symfony, tiene su propia estructura de directorio. Es decir, nosotros dentro de nuestro proyecto Symfony vamos a tener varias carpetas. Es muy cómodo tener un entorno de desarrollo en el cual nosotros podamos visualizar todas las carpetas y no ir abriendo archivo, por ejemplo, en un editor de texto. El editor de texto está bien para configurar a lo mejor un fichero de parámetros que hay dentro de Symfony. Pero por lo demás lo interesante sería tener un entorno de desarrollo. En el próximo seminario nosotros, cuando vayamos a programar una aplicación web en Symfony, utilizaremos el entorno de desarrollo. ¿Vale? Pues vamos a pasar a la parte práctica. Bien, nos encontramos en nuestra máquina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en primer lugar, lo que tenemos que instalar, y ya hemos dicho antes, es un servidor local. Pues para ello, vamos a abrir el navegador y, por ejemplo, vamos a irnos a instalar Champ. Terminal de Google. Entramos en la página. ¿Vale? Champ. Pues Champ es directamente una distribución Apache y ya cuenta con base de MariaDB, PHP y Perl. Dado que tenemos que instalar PHP, pues directamente instalamos Champ y ya lo tenemos todo. Dependiendo de la versión que tengáis de sistema operativo, pues ya sabéis, tenéis aquí para Windows, tenéis aquí para Linux y tenéis para MacOS. En nuestro caso, como estamos en una máquina Windows, descargaremos la versión para nuestro sistema operativo. Una vez que se descargue, vamos a proceder a instalarlo. Le damos a que sí, aceptamos los cambios.
¿vale? Nos saldrá el instalador de Champ, le damos a siguiente, le da 2 veces, quitamos. En principio vamos a instalar todo, de hecho nos va a hacer falta también para el siguiente webinar, así que le damos a siguiente. Importante, nos tenemos que quedar con la dirección en la que vamos a instalar nuestro servidor, ¿vale? Y siguiente y siguiente. Se procederá así a instalar nuestro servidor. Los servidores locales que nosotros instalamos sirven para cualquier proyecto web, por ejemplo, para WordPress, para Joomla, para Drupal, para cualquier proyecto web que nosotros queramos ejecutar en nuestra máquina local. En principio podéis instalar cualquier servidor que queráis, no hace falta que sea Champ, podéis instalar WAMP o podéis instalarlo vosotros por módulo. Para no tardar con la instalación, vamos a cambiar de máquina virtual. Restauramos la máquina virtual al punto en el que tengamos nuestro servidor local instalado y como veréis nos debe de aparecer una pantalla como esta. El instalador ya se ha terminado de instalar Champ y vamos a iniciar el panel de control. Elegimos el lenguaje con el que más cómodo estemos y tenemos el panel de control de Champ. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Pues en principio vamos a iniciar Apache, le pulsamos el botón Start, si es la primera vez nos pedirá que le demos acceso, le diremos que sí. Y MySQL también lo vamos a iniciar. Y así vamos a poder acceder a PHPMyAdmin. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que todo funciona correctamente? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. Y una vez abierto, lo único que tenemos que escribir en nuestra barra de direcciones es localhost. Si pulsamos el Enter, nos debe de aparecer la página principal de Champ. ¿Veis? Debe de aparecernos Champ y nos dice lo que tenemos instalado. Además, nos dice aquí ciertas cosas o páginas para encontrar información acerca de nuestro servidor local. Por ejemplo, si le damos a PHP Info, nos devolverá toda la información de nuestra versión PHP. PHPMyAdmin, si hemos arrancado el servidor, el MySQL, el servicio MySQL y pinchamos PHPMyAdmin, directamente podemos acceder a la base de datos. Como veis, acabamos de acceder a la base de datos. Muy bien, una vez que tenemos hecho esto y todo funciona, vamos a necesitar, para instalar Symfony, poder ejecutar PHP desde nuestra consola o terminal. Como veis, si abrimos en inicio y buscamos CMD, abrimos nuestra terminal y escribimos PHP -v, -v es para que nos devuelva la versión. Lo que queremos ver es que PHP no se reconoce como un archivo ejecutable dentro de la consola. Entonces, si nosotros le damos al Enter, vemos que dice PHP no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutables. Bien, como nosotros necesitamos poder ejecutar PHP desde cualquier ruta, vamos a hacerlo o solucionar este problema de la siguiente manera. Para ello, vamos a ir a Inicio y nos vamos a Equipo. Una vez que estemos en Equipo, nosotros pulsamos el botón derecho y entramos en las propiedades. Bien, una vez que estemos en esta pantalla, lo importante es tener permiso para poder cambiar las variables del sistema. Entonces,
vamos a darle en el enlace configuración avanzada del sistema. En configuración avanzada del sistema tenemos que ir a la pestaña opciones avanzadas y dentro de opciones avanzadas entramos en variables de entorno. Bien, una vez dentro de variables de entorno nos vamos a ir a la ventanita de abajo donde pone variables del sistema. Una vez que tengamos localizado esta ventana tenemos que buscar la variable path. Aquí la tenemos, variable path. ¿Qué contiene la variable path? Pues lo único que contiene es una lista separada por punto y coma de directorios en los cuales la consola buscará archivos ejecutables. Una vez que nosotros insertemos aquí la dirección de nuestro php.exe, podremos ejecutar desde cualquier ruta nuestro ejecutable PHP. Entonces lo que vamos a hacer es darle a editar. ¿Vale? ¿Qué necesitamos poner aquí? Pues muy fácil. Antes os he recordado que tenéis que saber dónde se instala vuestro servidor Champ. Vamos a buscarlo dentro del disco local. Si nosotros nos vamos a Champ, tenemos que buscar dentro de Champ PHP, que es donde se instala. Aquí tenemos nuestra carpeta PHP. Y tendremos que buscar un archivo que se llama php.exe. PHP, aquí lo tenemos, en formato aplicación. Si le pinchamos veréis cómo sale una consola, es la consola de PHP. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es copiar este directorio y ponerlo al final de nuestra variable path. ¿Cómo lo ponemos? Pues como tienen que estar separados por punto y coma, primero ponemos punto y coma. Y ahora ponemos la ruta de nuestro PHP. ¿Vale? Con esto aceptamos. Aceptamos y aceptamos el cambio. Si reiniciamos la consola, vamos a abrir una nueva consola y hacemos php-v, debería devolvernos la versión de PHP actual. Como veis, ya se identifica PHP como un archivo ejecutable. PHP nos dice que tenemos la versión 7.1.6. ¿Vale? Con esto ya podemos ejecutar PHP desde cualquier directorio que queramos en nuestro CMD o en nuestro terminal. Para las personas que estéis utilizando otro sistema operativo diferente, lo único que tendríais que hacer es poner la ruta de vuestro PHP en el directorio etc en el archivo environment. Si vais al archivo environment en el directorio etc, tendréis que poner la ruta de vuestro PHP para poder ejecutarlo desde la terminal. ¿Vale? Una vez tengamos ya esto hecho, vamos a proceder a instalar Symfony. Entonces, para instalar Symfony, vamos a abrir el navegador y buscamos Symfony. ¿Vale? Cuidado, aquí tenemos que elegir la dirección en inglés, symfony.com, no symfony.es. Symfony.es solo contiene noticias o información acerca de Symfony. Si nosotros queremos instalarlo, tenemos que entrar en symfony.com. Pinchamos en symfony.com y entramos en la página principal de Symfony. Pues como veis, aquí se da una pequeña descripción de Symfony. Dice que Symfony es un conjunto reutilizable de componentes PHP. Además es un framework PHP para proyectos web. Muy interesante también los proyectos que usan Symfony. Por ejemplo, Drupal, que es un CMS muy conocido, en su interior tiene Symfony. Otro interesante, Laravel. Laravel es otro framework PHP, pero internamente utiliza Symfony. ¿Vale?
vamos a ir a la descarga. Para ello pinchamos en el botoncito verde de aquí que pone Download. Dice que tenemos la versión Full Stack Framework. Importante que hay que saber de Symfony. Symfony podemos instalar diferentes versiones. Al igual que, por ejemplo, una Linux tiene su versión LTS. Es decir, tiene una versión a la que se le da soporte durante al menos 3 años. En este caso tenemos la versión 2.8 que es la LTS. Y ahora mismo la versión más actual es la Symfony 3.3. ¿Vale? Nosotros instalaremos tanto la 2.8 como la 3.3 para que veáis cómo se instala. Para ello lo primero que tenemos que hacer es irnos a este link de aquí que dice conseguir o instalar el instalador de Symfony. ¿Vale? Y una vez estemos aquí, dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando, tendremos que seguir unos pasos u otros. ¿Vale? Si estamos utilizando un sistema Linux o MacOS, tenéis que seguir las opciones de aquí. Los que estén utilizando un sistema Windows, pues iremos aquí. ¿Vale? Pues entonces, lo primero que vamos a hacer ahora mismo es abrir nuestra consola. Dado que vamos a utilizar el instalador de Symfony, lo primero que vamos a ir es a la carpeta localhost o donde se guardan los directorios dentro de nuestro servidor local. Eso está en la carpeta champ htdocs. Aquí están los proyectos, o aquí se deben de poner los proyectos web que queramos nosotros poner en nuestro servidor local. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es movernos a nuestro servidor local, a la carpeta htdocs. ¿Vale? Y una vez estemos en este directorio, pues ejecutaremos el comando correspondiente. Nosotros estamos en el sistema Windows, ejecutamos el siguiente comando. Si todo sale bien y vamos al directorio htdocs, podemos ver que se nos ha creado un archivo llamado Symfony. ¿Vale? Con este archivo ya podemos crear nuevos proyectos Symfony. Vamos a crear un proyecto Symfony. ¿Vale? ¿Cómo creamos un proyecto Symfony? Pues muy fácil. PHP Symfony New y ahora le ponemos el nombre del proyecto. Voy a ponerle primer proyecto. ¿Vale? Una vez pulsemos el Enter, vemos que se descarga todo lo necesario. Y una vez prepare el proyecto, veremos que crea ya nuestra estructura de directorio y todo lo relacionado con nuestro proyecto Symfony. Bien, ya ha terminado de instalar nuestro proyecto Symfony. Nos dice por defecto que se instala Symfony la última versión, la 3.3.2, que el directorio de esta aplicación va a ser champ htdocs primer proyecto y que podemos configurarlo en cualquier momento en el archivo app-config parameters.iml file. Este archivo lo veremos detenidamente cuando veamos la estructura de directorio de nuestro proyecto Symfony. Vale, ¿qué ocurre si yo quiero, en vez de instalar la versión 3.3, quiero instalar la versión LTS porque tiene mayor soporte o porque mi empresa utiliza la versión LTS? Pues muy fácil, lo único que tenemos que poner es PHP Symfony New, el nombre del proyecto, en este caso vamos a llamarle segundo proyecto, y lo único que tenemos que añadirle es LTS al final de la orden. Y una vez que se ejecute, se descargará el proyecto y veréis cómo se instala automáticamente la versión 2.8. Ahora mismo está preparando el proyecto.
Bien, ya ha terminado la preparación del proyecto. Aquí podemos ver Symfony 2.8.22, que es la última versión de la 2.8, ha sido instalada. Y dice lo mismo, pues podemos cambiar el directorio y podemos configurarlo en este archivo. Vale. Muchas veces el instalador de Symfony no funciona bien o dependiendo de la versión de PHP o del servidor local que tengamos, puede que no funcione. ¿Qué pasaría con esto? ¿No podemos instalar Symfony? Sí podemos. Hay otra manera de poder instalar Symfony. Además, viene bien que veamos esa manera por el hecho de que vamos a instalar un gestor de librerías PHP, que lo utilizaremos en cualquier momento para nuestro proyecto Symfony. Y se trata de Composer, ¿vale? Se puede instalar nuestra aplicación Symfony mediante Composer. Y ahora lo primero que tenemos que hacer para poder instalar nuestra aplicación Symfony con Composer es descargar Composer. Es muy fácil. Vamos a cerrar aquí. Vamos a nuestro navegador y buscamos Composer. ¿Vale? Este enlace de aquí, pinchamos el primero. Como veis, es un gestor de dependencias de PHP. Esta es su página oficial. Vamos al apartado de descargas. Y dependiendo del sistema operativo, pues podemos utilizar o la línea de comandos o el instalador de Windows. En principio da igual porque en Windows también funciona el instalador mediante línea de comandos, así que vamos a utilizar nosotros también el instalador de línea de comandos. El instalador mediante línea de comandos sirve para cualquier sistema operativo. Entonces, para los que estáis con Linux o estáis con MacOS, podéis utilizarlo también, ¿vale? Es tan fácil como seguir los siguientes pasos. Vamos a ir copiando y pegando cada uno de estos comandos. ¿Vale? El primer comando ya se ha ejecutado. ¿Qué es lo que hace? Pues descarga el instalador en el directorio actual. ¿Vale? El segundo lo copiamos y se vuelve a pegar. ¿Vale? Lo que hace es verificar la instalación, que se haya descargado bien y que el archivo no esté corrupto. Y una vez que tengamos el instalador, si nosotros vemos la carpeta htdocs, vemos que tenemos un archivo que se llama Composer Setup. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener el instalador. Si hacemos php composer-setup.php, que es el tercer comando, ya lo descarga. ¿Veis? Ya tenemos nuestro nuevo fichero que es composer.file. Este es el instalador. Lo único que nos queda es borrar el fichero antiguo, el del instalador. Como ya lo tenemos, pues lo borramos. Nos quedamos solamente con el fichero composer.file. Bien, una vez que tenemos este archivo, ¿cómo instalamos Symfony mediante Composer? Pues lo que tenemos que escribir es lo siguiente: php composer.file create-project Symfony standard Symfony /framework standard edition y el nombre del proyecto. Bueno, tercer proyecto. ¿Vale? Comprobamos que esté bien, composer.file, bien. Si todo está bien, empezará a descargar nuestro proyecto Symfony mediante Composer, ¿vale? Por defecto estamos viendo que la versión es la 3.3.2. Si no se le especifica nada, lo que instala es la versión 3.3.2. Hay una ligera diferencia entre instalar nuestro proyecto Symfony mediante el instalador de Symfony y mediante Composer. En principio, lo único que hace Symfony cuando lo instalamos
Sí, el webinar se podrá ver de luego más tarde. Si lo instalamos mediante Symfony, nuestro archivo de parameters.yml obtendrá los valores por defecto. Si lo instalamos con Composer, cuando termine la instalación, aunque un poquillo más lenta, ya lo estáis viendo, nos preguntará qué valores queremos darle por defecto en nuestro fichero parameters.yml. En principio, pues le daremos los que vienen por defecto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Debido a que esto tarda un poquillo, vamos a ver también cómo instalar mediante Composer la versión 2.8. ¿Qué ocurre si yo quiero instalar en vez de la 3.3 la 2.8 mediante Composer? Pues sería muy fácil. Lo único que tendríamos que hacer en consola sería lo mismo. Sería php composer.var create project create project Symfony / framework standard edition. Pondríamos el nombre de nuestro proyecto, pues por ejemplo, cuarto proyecto, y para indicarle que la versión es la LTS, ya no hay que poner LTS. Abrimos comillas y tenemos que decirle 2.8 ***. Con esta sentencia de aquí se nos crearía, perdón, tenía un error, Symfony, le falta una I, ¿vale? Con esta sentencia de aquí tendríamos nuestro mismo proyecto de Symfony creado mediante Composer en la versión LTS, ¿vale? Parece que ya ha terminado nuestro instalador del proyecto Symfony. Como veis, dice algunos parámetros no están. Por defecto nos pide cuál es la dirección de nuestra base de datos. Pues en principio la local. Le damos al Enter. Si le damos al Enter, coge la dirección por defecto, que es la que está entre paréntesis, ¿vale? En principio nosotros no vamos a utilizar ahora mismo la base de datos. En el siguiente webinar, cuando la utilicemos, configuraremos nuestro fichero de parámetros IML. ¿Vale? Entonces, vamos a darle que por defecto, el nombre de la base de datos por defecto ahora mismo va a ser Symfony, no vamos a crear ninguna base de datos. Vamos a darle todo al Enter ahora mismo, para que coja los valores por defecto. Y vemos que ya ha terminado la instalación de nuestro proyecto Symfony. ¿Vale? Bien, pues ya hemos instalado Symfony de dos maneras diferentes. Primero, mediante el instalador de Symfony, y para las personas que no le funcione el instalador de Symfony, dependiendo de su servidor local o de su versión de PHP, deberán instalarlo mediante Composer. En principio, no sé si Composer se podrá utilizar para Django. Un compañero pregunta si se puede utilizar Composer para Django. No estoy seguro. En principio no lo sé, porque me parece que Composer no se puede utilizar. Composer solo es un gestor de librerías PHP. Así que no podemos utilizar Composer con Django. ¿Vale? Una vez tengamos terminado nuestro proyecto, vamos a ver la estructura de directorios de los proyectos Symfony. De la versión 3.3 a la 2.8 no hay gran diferencia, solo cambiará algunos ficheros de sitio, ¿vale? Nosotros vamos a entrar en la versión LTS, en la 2.8, porque es la que tiene soporte de mayor duración. Entonces, nuestra versión 2.8 la hemos instalado con segundo proyecto. Una vez entremos a nuestro segundo proyecto, vamos a ver que nos encontramos un directorio con estas carpetas. Es importante saber dónde se encuentra cada cosa dentro de nuestro directorio de Symfony, porque más adelante
necesitaremos ver dónde tenemos la configuración del proyecto, dónde está la consola de nuestro proyecto Symfony, dónde se guarda el código, o dónde está la carpeta pública, o dónde se instala, por ejemplo, librerías de terceros en nuestro proyecto Symfony. Dado que Symfony es un proyecto modular, lo importante y lo bueno que tiene Composer es que nos permite añadir código que ya han hecho otras personas y lo comparten en nuestras aplicaciones de Symfony. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera carpeta. La primera carpeta que tenemos es app. ¿Vale? Dentro de la carpeta app vamos a encontrar los siguientes directorios y diferentes archivos. Pues en principio vamos a tener la carpeta caché de nuestro proyecto. Es muy importante que sepamos que Symfony tiene dos entornos de trabajo. Ahora lo veremos más adelante. Tiene un entorno de producción y tiene un entorno de desarrollo. Es decir, las personas o los desarrolladores pueden estar trabajando en el entorno de desarrollo que el entorno de producción no va a verse afectado por ningún cambio hasta que no le borremos la caché. Por ejemplo, si yo incluyo una nueva funcionalidad en el entorno de desarrollo porque estoy probándola, ¿vale? Y por lo que sea no funciona bien, no voy a tener ningún problema porque en el entorno de producción esa función todavía no está, a no ser que borre el directorio caché. ¿Vale? Si entramos en el directorio caché ahora mismo no tenemos nada. Luego cuando entremos con los controladores frontales vamos a entrar tanto con el entorno de desarrollo como en el entorno de producción. Veremos cómo se generan dos carpetas diferentes. ¿Vale? Nuestra carpeta siguiente es config. La carpeta dentro de app config. Aquí tenemos todos los ficheros de configuración de nuestro proyecto Symfony. ¿Vale? Importante. Pues importante es el config, que va a tener la configuración tanto de la base de datos como del gestor de correo si nuestra aplicación va a enviar emails y otros parámetros que nosotros queramos agregar. Luego, dependiendo del entorno que nosotros estemos utilizando, podemos tener una configuración para el entorno de desarrollo, una configuración para el entorno de producción y una configuración para el entorno de test, como queramos, ¿vale? Luego, otro fichero muy importante y que va a tomar mucha importancia en el siguiente seminario va a ser el routing, ¿vale? Cuando nosotros hagamos con Symfony en el siguiente webinar una aplicación, tenemos nosotros que decirle las rutas o indicarle las rutas de cada función. Como hemos visto antes en el funcionamiento de Symfony, cuando nosotros con el controlador frontal llamábamos al Symfony de kernel, el kernel de Symfony lo que hacía era buscar en el routing que esa dirección existe y lo que tiene que devolver, ¿vale? Entonces es muy importante el fichero routing. Además, importante también es security. Symfony puede, o tiene sus propias directivas de seguridad. Tú puedes montarle un cortafuegos a partir de roles o puedes filtrar mediante direcciones de IP para que solo se pueda acceder a tu proyecto como tú quieras, o ciertos roles o ciertas direcciones de IP. Además puedes restringir fácilmente con 2 o 3 líneas las rutas o las partes de tu proyecto que solo van a ver ciertas personas. Muy interesante el tema del security. ¿Vale? Si volvemos a la carpeta anterior, pues veremos también la carpeta logs, que va a contener logs dependiendo del entorno de desarrollo en el que estemos trabajando. Y la carpeta resources. Si entramos en la carpeta resources y entramos en la carpeta views, vemos un archivo que se llama base. Además es una extensión que es base.html, pero si veis pone archivo twig. En el siguiente seminario también veremos lo que es twig. Twig es un gestor de plantillas que nos va a conectar el controlador con la vista. Si sabéis PHP, mucha gente estará acostumbrada a poner PHP o código PHP con HTML en el mismo fichero, ¿vale? Symfony
o con Symfony no podemos hacer eso. Eso es una mala práctica. Dado que estamos utilizando el patrón modelo vista controlador, nosotros tenemos que separar lo que es la lógica de la vista. Entonces, ¿qué es el intermedio? Lo que nos va a permitir conectar PHP con HTML dentro de nuestro proyecto Symfony, Twig. Y veremos la directiva y un poquito de el código que tiene. Si abrimos el fichero, por ejemplo, vemos que es un fichero HTML normal, pero que tiene ciertas directivas. Por ejemplo, vemos que tenemos aquí un bloque de cuerpo, un bloque de JavaScript. Lo bueno que permite Twig es la herencia. Nosotros, cuando estemos trabajando con Twig, heredaremos de una plantilla base y nosotros solo rellenaremos esa plantilla base con la información que necesitemos. Es decir, vamos a reutilizar muchísimo código. Por ejemplo, si queremos tener una barra de navegación en nuestra aplicación web, pues esa barra de navegación no la vamos a ir poniendo en todos los archivos HTML y PHP que tengamos. Eso lo ponemos en un archivo y nosotros heredaremos de ese fichero para solo completar con la información que nos falte. ¿Vale? Luego, además, importante, pues el app kernel, que es donde supuestamente es donde se dice los bundles que va a utilizar nuestra aplicación Symfony. Muchos os preguntaréis qué es un bundle. Un bundle no es más que una parte del código, es por así decirlo. La intención de Symfony es tener nuestra aplicación como si fuese un puzzle en el que van encajando piezas, ¿vale? Entonces, cada bundle es como una pieza del puzzle, es una parte del código. Si nosotros lo hacemos bien y lo estructuramos de manera independiente, podemos tener diferentes bundles. ¿Vale? Lo entenderéis mejor en el próximo seminario cuando veamos una creación de un proyecto Symfony. ¿Vale? Volviendo a la carpeta app, bueno, volvemos a la carpeta del proyecto ya, ¿vale? Y vamos a la carpeta bin. En bin lo único que vamos a encontrar es información relacionada con la capa del modelo. Os he comentado antes en la presentación que nosotros no vamos a utilizar en ningún momento código SQL para acceder a los datos. Nosotros con una sentencia vamos a decirle, modelo, tráeme estos datos de la base de datos. Y él solo se va a encargar de traernos esos datos. Nosotros en ningún momento tenemos que utilizar SQL ni tenemos que tener intención de modificar la base de datos. Nosotros vamos a poder crear objetos nuevos, vamos a poder crear nuevas tuplas, podremos borrarlas, pero nunca haciendo código SQL. Lo haremos a través de Doctrine. Doctrine, el ORM es como una interfaz que tenemos entre el controlador y nuestra base de datos. Muy interesante porque en el siguiente seminario también lo veremos, cómo se utiliza. Veréis que es súper sencillo, súper fácil y no tenemos que hacer ni consultas apenas ni nada. Es que no vamos a utilizar SQL. La carpeta src vamos a tener lo que es el código de nuestra aplicación. ¿Vale? Por defecto viene un bundle ya instalado que se llama app bundle. Nosotros, nuestra aplicación podrá tener tantos bundles como queramos. Si nosotros queremos estructurarla en muchos bundles, pues tendremos más bundles o menos bundles. Que no queremos estructurarla en muchos bundles, no hay problema. Nosotros en un bundle podemos crear nuestra aplicación. Lo bueno de crearlo en diferentes bundles es la reutilización de código. Si yo estructuro bien, por ejemplo, la parte de administración y es viable utilizarla en otra aplicación, coger ese bundle y llevármelo a mi otra aplicación es muy fácil, ¿vale? Entonces, por eso es el tema de los bundles. Bueno, dentro de la carpeta bundles, pues tendremos nuestra carpeta controller y aquí estarán los controladores que vayamos creando para cada bundle. El controlador lo que contiene es el código PHP. Si lo abrimos, por ejemplo, aquí tenemos código PHP, tal cual, ¿vale?
Volvemos a la carpeta de nuestro proyecto y nos vamos a la carpeta Vendor. ¿Qué contiene la carpeta Vendor? Contiene todas las librerías de terceros que utilizamos para la creación de nuestro proyecto Symfony. Además, tenemos, y aquí se incluirán las librerías de terceros de otras personas. Esas librerías de terceros las instalaremos a través de Composer. Por eso es importante que viésemos también la instalación mediante Composer. Cuando nosotros queramos ver o instalar una librería nueva en nuestra aplicación, utilizaremos Composer. ¿Vale? Si veis aquí este directorio, tenemos todas estas librerías. Aquí, por ejemplo, vemos Twig, que es el motor de plantillas que os estaba comentando antes, o el núcleo de Symfony, por ejemplo. Aquí tenemos Symfony. ¿Vale? Aquí tenemos para mandar emails. Aquí tenemos Doctrine, que es nuestro ORM. Aquí tenemos Composer. Y por último, si volvemos a la carpeta de nuestro directorio, vemos la carpeta web. En la carpeta web es la carpeta pública de nuestro proyecto web. Aquí pues pondremos todo lo público, pues, por ejemplo nuestro archivo JavaScript, o por ejemplo si nosotros insertamos Bootstrap, aquí también irá en una carpeta. Importante aquí, estos dos archivos son los controladores frontales. Os estaba hablando antes del hecho de que teníamos dos entornos de desarrollo diferentes para nuestra aplicación de Symfony. Si yo accedo desde app a secas, estoy accediendo al entorno de producción. Si accedemos a app/dev, estamos accediendo al entorno de desarrollador. El entorno de desarrollador tiene, por ejemplo, una barra de depuración que nos ayuda a depurar la aplicación. Y tiene como una parte de administración, por así decirlo, que nos va a ayudar a saber cuándo falla la aplicación. ¿Vale? Y por último, si volvemos, aquí tenemos nuestro fichero Composer.json. Si abrimos el Composer.json, vamos a abrirlo con un editor de texto. Vemos las librerías de terceros que necesitamos. Cuando nosotros vayamos a instalar una nueva librería en nuestro proyecto web, la pondremos aquí y con Composer lo ejecutaremos para que se descarguen automáticamente. ¿Vale? Bien, una vez explicado la estructura de directorios, vamos a ver nuestro proyecto Symfony. Nuestro proyecto Symfony lo podemos encontrar en la carpeta localhost, porque lo hemos instalado ahí. ¿Vale? Si hacemos localhost y ponemos la dirección, el nombre del proyecto, segundo proyecto, /web /app.php, ¿vale? Podremos acceder a nuestro proyecto Symfony mediante el entorno de producción, ¿vale? Si lo entramos, esta es la página principal de nuestro proyecto ahora mismo, dice bienvenido a Symfony 2.822, ¿vale? ¿Qué pasa si quiero acceder al entorno de desarrollador? Pues lo vais a ver. Si yo pongo app/dev.php, tenemos la misma página, pero nos ha aparecido aquí abajo una barrita. Esta barrita nos ayuda, por ejemplo, a depurar nuestra aplicación Symfony. Tiene datos muy sensibles. Cuando nosotros colguemos nuestra aplicación en la web, el entorno de desarrollador hay que deshabilitarlo. Si abrimos, por ejemplo, Symfony Profiler, que es como se llama la barrita de aquí, podemos ver todo relacionado acerca de nuestro Symfony. Por ejemplo, Security. Ahora mismo dice que no hay roles, no estamos autentificados y somos anónimos. Podemos ver información acerca de Twig, las plantillas. Podemos ver el enrutador, todo lo que se va haciendo a partir del enrutador. Podemos ver los eventos que se han ido produciendo. Podemos ver los logs. Si hacemos consultas de base de datos, pues nos saldrá aquí en la parte de Doctrine. Si mandamos emails, pues dirá, se ha mandado email. Aquí podemos ver muchísimas cosas. ¿Vale?
En principio, esto es todo por hoy. Ya hemos terminado lo que es esta introducción a Symfony. ¿Tenéis alguna duda acerca de lo que hemos visto de Symfony? Bueno, pues si no hay ninguna duda, en el siguiente seminario, una vez que ya tenemos nuestro proyecto creado, lo que vamos a hacer es realizar un proyecto web con Symfony. Vamos a hacer un pequeño problemilla en el cual, pues, por ejemplo, haremos una consulta a la base de datos, tendremos nuestra tablilla creada, veremos cómo se heredan, cómo se utiliza Twig y cómo heredar plantillas para la reutilización de código, cómo utilizar el fichero enrutador y cómo ver de diferente manera el entorno de desarrollador del entorno de producción. Por último, como he comentado antes, si vemos ahora la carpeta caché, vemos que tenemos nuestras dos carpetas de caché, una de producción y otra de desarrollador. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por asistir al seminario. Os espero la semana que viene en el siguiente y espero que os haya gustado. Muchas gracias.